La invención de la imprenta revolucionó el cristianismo porque permitió que la información que contiene la Biblia estuviera al alcance de personas comunes. Ya han pasado más de 500 años desde que Gutenberg creó la imprenta de tipos movibles y en su mayor parte, esa tecnología no ha sufrido grandes cambios. Casi todos tenemos una Biblia en el mismo formato que en aquellos días, escrita en papel y encuadernada como un libro. Pero hoy en día hay quienes sostienen que la computadora personal va a ser más revolucionaria que la imprenta en el desarrollo de nuestro entendimiento de la palabra. Y no se refieren a los libros electrónicos, ni a la Biblia en línea o al Internet, a pesar de que son cosas muy útiles. Se están refiriendo a un código misterioso que se encuentra oculto en la Biblia. Lo descubrieron utilizando la tecnología de la computación. Y es un código que parece predecir los acontecimientos actuales y el fin del mundo. Ahora la pregunta es, ¿se trata de un código real? Toma tu Biblia y mantente en sintonía. En el comienzo del siglo pasado, un rabino checoslovaco llamado Michael Witzmandel estaba hojeando un antiguo libro cuando algo captó su atención. Según ese libro, había un código secreto entretejido a lo largo de la Torá, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés. Decía que si se contaba una determinada cantidad de letras, por ejemplo, si se contaba siguiendo un determinado patrón cada 10 o cada 17 o cada 50 letras, se iban a encontrar palabras escondidas en el texto principal. Y decidió comprobarlo. Y comenzó a contar manualmente las letras de la Torá, hasta que descubrió patrones específicos. Las palabras comenzaron a emerger a la superficie, esparcidas a intervalos regulares en las letras hebreas del texto. Pero no fue suficiente para convencer al sabio rabí de que había un código secreto en la Biblia, porque la cantidad aleatoria de combinaciones posibles nos permite encontrar algunas palabras en cualquier texto de cierta longitud. Y su trabajo descansó en el olvido hasta que hace poco, cuando lo recitaron algunos estudiantes en Israel, pero esta vez con el auxilio de computadoras de alta velocidad que no existían en los días del rabí Weizmann. Los estudiantes pudieron buscar en el texto bíblico patrones a largas distancias, por ejemplo, cada 3.000 o cada 4.000 letras. Con la ayuda de sus computadoras, 3 matemáticos israelíes afirmaron que habían descubierto evidencias irrefutables de la existencia de un código secreto en la Biblia. Publicaron sus descubrimientos en 1994 en el periódico Ciencia Estadística. Y según ese informe, fueron a la enciclopedia de grandes hombres de Israel y tomaron los nombres de los 32 rabíes de la historia que tenían los artículos más largos, junto con sus datos de nacimiento y muerte, y cargaron toda esa información en una computadora. Y la computadora se dedicó a buscar todas las combinaciones posibles en el libro de Génesis, salteando cada segunda letra, cada tercera, cada cuarta, y así hasta agotar todas las posibilidades. Y para su sorpresa, la computadora encontró los nombres de los 32 junto con sus fechas de nacimiento y muerte. Pregunto, ¿fue una coincidencia? Los matemáticos no lo creen, pero los escépticos dudaron y pidieron que se realizara otra prueba. En esta oportunidad emplearon 21 nombres y obtuvieron los mismos resultados. Y las probabilidades de que eso sucediera, dijeron, era menor de 1 en 62.000. Y mucho después de esa segunda prueba, los llamados códigos de la Biblia se convirtieron en un tema popular. En 1997, Michael Drosnin, reportero del Washington Post en los Estados Unidos, publicó un libro titulado El Código de la Biblia y encabezó la lista de los libros más vendidos del New York Times y continúa siendo una de las obras más populares y abarcantes sobre el tema. En su libro, Drosnin hizo
algunas afirmaciones más bien asombrosas. El código no solo contiene los nombres de los 32 rabíes famosos, sino también información crucial que predice los eventos actuales con gran detalle. Acontecimientos como el asesinato de Kennedy y muchos, muchos más. Basado en la información encontrada, le escribió una carta urgente al primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, en 1994, diciendo lo siguiente. Déjame leer lo que decía. Tengo la cita acá. Un matemático israelí ha descubierto un código escondido en la Biblia que parece revelar los detalles de acontecimientos que ocurren miles de años después de que la Biblia fuera escrita. La razón por la cual estoy contando esto es que la única vez que aparece codificado su nombre completo, Yitzhak Rabin, las palabras asesino que asesinará están cruzadas sobre él mismo. Es algo que no debería ignorar porque los asesinos de Anwar Sadat y John y Robert Kennedy también están codificados en la Biblia. En el caso de Sadat, con el nombre y el apellido de su asesino, la fecha del asesinato, el lugar y la forma en que lo matarían. Creo que usted se encuentra en peligro real, pero es un peligro que puede ser impedido. ¡Qué carta para asustar a cualquiera, ¿no es cierto? ¿Qué si tú recibes una carta de esta? Y resulta que en noviembre de 1995, Yitzhak Rabin fue asesinado. Y Michael Drosnin dice que fue en ese momento cuando se convirtió en creyente pleno en el código de la Biblia. Incluso va más allá al afirmar que casi todos los acontecimientos significativos de la historia moderna están encriptados en el código de la Biblia, esperando que alguien los descubra con la ayuda de una computadora. Déjame que te lea lo que él dice. Aparentemente, toda figura destacada, todo evento importante de la historia mundial puede encontrarse en el nivel de codificación que ya conocemos. Todos los líderes de la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt, Churchill, Stalin, Hitler, están allí. Los Estados Unidos y la Revolución de 1776 están juntos. Napoleón está codificado con Francia, pero también con Waterloo y Elba. La revolución que cambió el siglo XX, la revolución comunista de Rusia, está codificada en el año de su triunfo, 1917. Grandes artistas y escritores, inventores y científicos de tiempos antiguos y modernos también están codificados en la Biblia. Homero se identifica como el poeta griego. Shakespeare está preanunciado en una simple secuencia codificada que no solo deletrea su nombre, sino también sus obras Hamlet y Macbeth. Beethoven, Juan Sebastián Bach están codificados como compositores alemanes y Mozart se menciona como compositor de música. Rembrandt está codificado como holandés y pintor. Y a Picasso se lo llama el artista. Parecería que todos estuviesen registrados, todos los avances de la tecnología moderna, allí están. Los hermanos Wright están junto al término aeroplano. Edison está codificado con electricidad y lámpara eléctrica. Marconi está junto a la palabra radio. Los dos científicos que definieron el universo ante el mundo moderno, Newton y Einstein, están codificados en la Biblia, cada uno con su descubrimiento más trascendente. Pregunto, ¿es posible que escondido bajo el texto de la Biblia se encuentre un registro detallado de la historia del mundo esperando que alguien lo descubra? Pregunto, ¿será posible que el destino de las naciones y los líderes modernos haya sido ya bosquejado de antemano y que no tengamos posibilidad alguna de evitarlo? Más aún, ¿será el código de la Biblia, como lo han sostenido algunas personas, la marca decisiva de alguna autoridad divina estampada en su libro? ¿Una prueba indisputable de que fue escrito por una inteligencia sobrenatural? Bueno, muchos piensan de esta manera. Pero detengámonos un momento antes de aceptar que eso es verdad y démosle una mirada más minuciosa al llamado código de la Biblia. Porque como cristianos tenemos el deber de ponerlo a prueba. Muchos suponen que como está relacionado con la Biblia o se asocia
Asimismo, con la Biblia debe ser verdadero. Pero escucha, amigo y amiga, no olvidemos que a lo largo de la historia, muchas personas han tratado de obtener de la Biblia credibilidad para sus propias teorías, y eso incluye al diablo mismo. No podemos suponer, porque una computadora puede encontrar palabras escondidas en el texto de la Biblia, como si se tratara de un gigantesco crucigrama. No. Suponer que esas palabras son las palabras de Dios, porque algunas de las cosas que estas personas encuentran en el texto hebreo del Antiguo Testamento están en abierta contradicción con la palabra de Dios. Por ejemplo, considera lo que el doctor James Price, profesor de hebreo del Temple Baptist Seminary y escéptico con relación al código, encontró en el llamado código de la Biblia. Algunos escritores cristianos afirmaron que habían encontrado el nombre de Jesús codificado en el Antiguo Testamento y lo citaron como prueba de la validez del código. Entonces el doctor Price decidió ver por sí mismo qué podía encontrar. Y comenzando a partir de Isaías 53, al final de una famosa profecía mesiánica, resulta que el doctor Price contó hacia atrás cada 20 letras y encontró una frase sorprendente referida a Jesús, y decía: yo anhelo la traición, Jesús es mi violento nombre. Obviamente, ese no es un mensaje de Dios ni inspirado por el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que Jesús es el amado Hijo de Dios, el impecable Cordero de Dios. Pero el supuesto código nos dice que no lo es. Y el doctor Price pudo encontrar varias otras frases en el supuesto código que se referían al nombre de Dios como una abominación. Algo debe estar mal. Es posible que el código no provenga de Dios. Más aún, es posible que no exista ningún código. Y déjame decirte que como ministro del Evangelio encuentro un buen número de razones para no sentirme a gusto con esta teoría del código de la Biblia. Michael Drosnin hace una cantidad de aseveraciones con respecto del código que simplemente no son bíblicas. Sé que Drosnin no es el único que ha escrito sobre el código y que algunos cristianos temerosos de Dios también han escrito sobre el mismo. Pero como el libro de Drosnin es por lejos el más popular, creo pertinente examinar algunas de sus aseveraciones. Por ejemplo, Drosnin minimiza la importancia de la Biblia para resaltar el código. Y permíteme leer lo que él dice acerca de la Biblia. Él dice lo siguiente: la Biblia no es solo un libro, también es un programa de computación. Primero fue cincelada en piedra y escrita a mano en un rollo de pergamino para ser luego impresa en un libro, esperando el momento en que pudiéramos captar sus secretos con el invento de la computadora. Ahora finalmente podemos leerla como siempre se esperó que la leyéramos. ¿Sabes que lo que insinúa es que por más de 3.500 años nadie pudo leer la Biblia con el sentido original que Dios le dio? Porque no teníamos computadoras. ¿Será eso cierto? Pero la Biblia misma no nos habla del auxilio de las computadoras para poder descifrarse a sí misma. Por el contrario, nos habla del Espíritu Santo. No hay duda que algunas cosas relativas a Dios son difíciles de entender y que en la Biblia hay cuestiones que nos exigen cavar muy hondo para encontrarlas, pero no se necesita una computadora para hacerlo. Fíjate, por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ahí no se menciona una computadora, no se menciona un código matemático o una secuencia de letras equidistantes. La clave para el conocimiento espiritual no es tu computadora, tu PC o tu Mac, ni tu tableta ni tu teléfono, sino el Espíritu Santo. Y a menos que estés estudiando la Biblia en cooperación con el Espíritu Santo, no vas a descubrir las cosas profundas de Dios,
por más inteligente que seas. Y Pablo continúa en el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Michael Drosnin sostiene que encontró la clave del moderno conocimiento profético en el código de la Biblia. Una nueva revelación, pero a la vez admite que ni siquiera cree en Dios. Es curioso, ¿verdad? Y el hecho de que el nombre de Jesucristo no aparezca ni una sola vez en su libro es una clara confirmación de que está en la senda equivocada, porque la Biblia íntegra se refiere a Jesús. Y Jesús mismo convalidó las Escrituras ante las personas de su época. Él dijo lo que registra en San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que Jesús es el tema central de la Biblia. Se encuentra en todo capítulo, en cada página, en cada versículo. Todo en la Biblia lo señala a Él. Sin embargo, en la investigación del código de la Biblia de Drosnin, no hay nada que señale a Cristo. Eso ya es una bandera roja, ¿no es cierto?, para poner una duda tremenda sobre la obra de este hombre. Es más, el nombre de Jesús no aparece jamás. Y eso me da la pauta de que algo anda mal con la teoría del señor Drosnin. Pero sabes, eso no es todo lo que me molesta. Michael Drosnin también hace algunas afirmaciones sobre el código, quizás sin ser consciente de ello, que no son ciertas. Por ejemplo, repentinamente afirma, al igual que otros investigadores, que el código solo se encuentra en la Biblia. Dice que no funciona con otros libros, pero eso no es verdad. Alguien descubrió muchos asesinatos famosos codificados en el texto de Moby Dick de Herman Melville. Se pueden encontrar detalles espeluznantes de los asesinatos de Indira Gandhi, León Trotsky, Martin Luther King, Robert Kennedy, John Kennedy, la princesa Diana, Abraham Lincoln y nada menos que Yitzhak Rabin. Otra persona con iniciativa tomó el propio libro de Michael Drosnin, el Código de la Biblia, tomó el tomo 2 y descubrió una profecía sorprendente detallada sobre la explosión del Sari Nightclub en Bali. Tú recuerdas que salió eso en las noticias, encriptada en el primer capítulo, en el mismísimo lugar en el que Drosnin se refiere a los ataques terroristas en las Torres Gemelas. Es indudable que Herman Melville y Michael Drosnin no son profetas de Dios. Pero el código funciona bien con sus libros y nos permite mostrar que el fenómeno del código de la Biblia puede ser perfectamente resultado del azar. Si cargamos en la computadora cualquier texto lo suficientemente largo y buscamos palabras clave, vamos a tener resultados. Se explica por la naturaleza del lenguaje escrito y el cálculo de probabilidades. Ahora no olvides que el Antiguo Testamento en hebreo tiene una impresionante cantidad de letras. La Torá que se analizó originalmente con la computadora tiene más de 300,000 letras. Y eso aumenta las chances de que si buscando lo suficiente podemos encontrar, buscamos lo suficiente, encontramos muchos patrones. Patrones que deletrean cosas sorprendentes. Bueno, eso no es todo. Michael Drosnin lo admitió, aunque sin proponérselo, en una conversación con el matemático israelí Eli Rips, en la que estaba tratando de demostrar la imposibilidad de que un código apareciera por azar. Y en mi opinión, el señor Drosnin demuestra justamente lo contrario. Mira, esto es lo que él escribió. Dijo que teóricamente no existe límite para la cantidad de información que podría ser codificada. Tomó mi libreta y comenzó a escribir una ecuación. No entendí sus matemáticas, pero capté el punto en cuestión. Aún con una base de datos limitada, habría una infinita cantidad de combinaciones y permutaciones. Por lo menos 10 o 20,000 millones. En otras palabras, el código de la Biblia contiene más información de la que podríamos llegar a contar en varias vidas.
Y eso sin tomar en cuenta los rompecabezas de palabras cruzadas que se generan cuando dos o tres diferentes palabras se vinculan entre sí. La cantidad de información es incalculable y probablemente sea infinita. Bien, en otras palabras, el número de palabras que se puede encontrar en las más de 300,000 letras de los 5 primeros libros de la Biblia es infinita. Por esa razón es muy probable que no haya límite para el número de palabras que se puedan encontrar en cualquier grupo de 300,000 letras, en cualquier idioma. El doctor Randall Ingermanson lo comprobó en un minucioso análisis estadístico del código de la Biblia. Hizo una búsqueda de patrones en el mismo texto bíblico con la ayuda de una computadora. Pero esta vez entremezcló las letras, midiendo el nivel de entropía o de redundancia en un conjunto de letras. Una computadora puede decir si existe posibilidad de que hayan sido ordenadas inteligentemente. ¿Y qué significa todo eso? Bien, en el idioma inglés, por ejemplo, la letra E es la que aparece con más frecuencia que ninguna. Es en un largo conjunto de letras al azar, deberíamos encontrar la misma cantidad de E's que de sus Q's o de Z's, si es verdaderamente al azar. Pero si hay una cantidad significativamente mayor de E's que de Q's o de Z's, y la distribución de las letras se asemeja a la del idioma inglés, entonces la computadora podrá suponer que está leyendo un texto en inglés. Y sabes que hay un último problema que presenta el código de la Biblia que puede hacérsele decir todo lo que uno se proponga. Los judíos rechazaban la parte del código que parecería hablar de Jesús. Los cristianos rechazan la parte que parecería referirse a Sun Myung Moon. Y casi todos rechazan la información que no les agrada diciendo que se trata de mera coincidencia estadística. Y por todas esas razones, me cuesta aceptar la autenticidad del código de la Biblia. Pero ¿qué podemos decir de la dramática predicción que hizo Michael Drosnin sobre el asesinato de Rabin? Parece muy interesante. Hasta que recordamos que también predijo, pero sin éxito, un ataque atómico sobre Israel por parte de Libia y el asesinato del primer ministro Benjamin Netanyahu. Ahora, ¿cómo explica Drosnin sus fallas? Solo dice que el código predice todas las opciones posibles y que no sabemos cuál es la que se convertirá en realidad. Pero amigo y amiga, algo que predice todo en realidad no predice nada. Y Dios no juega con la incertidumbre, porque las profecías de la Biblia han sido exactas hasta los más mínimos detalles. El surgimiento y la caída de los reinos mundiales, la aparición de la apostasía en la iglesia cristiana y la venida de Jesucristo por primera vez, todo fue predicho con una exactitud sorprendente que nadie puede cuestionar. Dios no se maneja con incertidumbres y no necesita un código secreto para demostrarle al mundo que Él es Dios. Y ahora, para concluir, puede que recuerdes la parábola del rico y Lázaro, en la cual el hombre rico le ruega a Abraham: por favor, ve y advierte a mis hermanos que sigan a Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? No, le dijo, tienen a Moisés y a los profetas. En otras palabras, tienen la Biblia. Eso es suficiente. Pero, insistió el hombre rico, si vieran a alguien regresar de entre los muertos, creerían en verdad. Y esta fue la respuesta de Abraham en la parábola. Y está en San Lucas capítulo 16, versículo 31. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. En otras palabras, si alguien no está dispuesto a creer en lo que dice la Biblia, tampoco los va a convencer un milagro. Y Michael Drosnin es un buen ejemplo. A pesar de su punto de vista tan animado con los códigos bíblicos, estos no lo han hecho creer en Dios.
y tampoco ha aceptado en su corazón el verdadero mensaje de la Biblia que se centra en Cristo. Amigo y amiga, Dios no necesita un código. Nuestra generación ni siquiera se ha familiarizado con el texto directo de la Biblia. Mal podría hacerlo con un código misterioso. Por eso déjame preguntarte, ¿cuán familiarizado estás con la palabra de Dios? ¿Sabes todo lo que la Biblia dice a pesar de que no la has leído completa jamás? ¿Has conocido a Jesús en la Biblia? ¿Estás satisfecho con el conocimiento que tienes de Dios? Escucha estas palabras del profeta Jeremías, capítulo 9, versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Todos los seres humanos tienen el privilegio de abrir la Biblia y con la guía del Espíritu Santo conocer en forma personal al verdadero Dios. No necesitas de un código para hacerlo, solo necesitas una Biblia. ¿Qué opinas? ¿No valdría la pena dedicar un poco de tu tiempo a conocer personalmente a tu Creador? ¿No quisieras decirle eso mientras oramos? Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por darnos tu palabra. En ella encontramos vida, porque tus palabras son vida a nuestras vidas. Permite que nada nos distraiga de escuchar tu voz claramente como lo has revelado. Queremos dedicar tiempo a conocerte mejor, porque sabemos que la vida eterna consiste en conocerte a ti y a tu Hijo Jesucristo. No permitas que el enemigo nos confunda con teorías humanas o curiosidades que contradicen lo que has revelado, pero a la vez ayúdanos a descubrir los tesoros de valor eterno que están en las páginas de la Sagrada Palabra, porque queremos saber toda tu verdad y nada más que la verdad. Permea nuestras vidas y los pasillos de nuestra memoria con santas enseñanzas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy y ha llegado el momento de despedirnos. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.